En el corazón profundo de Arizona, un cártel mexicano cometió un error fatal. Pensaron que estaban atacando a otro granjero vulnerable cuando destruyeron sus cultivos y amenazaron a su familia. Lo que no sabían era que Michael Anderson no era cualquier granjero. Era un veterano condecorado de los Rangers del ejército con múltiples misiones de combate en Afganistán. Su acto de intimidación pronto se convertiría en su peor pesadilla. Antes de continuar, dinos desde dónde estás sintonizando. Si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo extra especial guardado para ti. El sol de la mañana pintaba el desierto de Arizona con tonos de ámbar y oro, proyectando largas sombras sobre los extensos campos de la granja de Michael Anderson. El aire era fresco y limpio, cargado con el dulce aroma de la alfalfa y la tierra recién labrada. Mickey estaba en el porche delantero desgastado, con una taza humeante de café en sus manos callosas, observando la tierra en la que había vertido su corazón y alma durante los últimos 5 años. Las 40 acres de terreno fértil se extendían ante él, con hileras de maíz y trigo meciéndose suavemente en la brisa matutina. Su orgullo y alegría era el invernadero experimental donde cultivaba cosechas especializadas, aplicando técnicas que había aprendido de agricultores indígenas locales. Era un mundo muy diferente de las polvorientas montañas de Afganistán, donde había pasado años liderando misiones de los Rangers del ejército, pero esta tierra se había convertido en su santuario, su lugar de paz. Mickey pasó una mano por su cabello entrecano, sus ojos jafel agudos escaneando el horizonte por hábito, un hábito formado durante sus 15 años de servicio militar. Las 3 corazones púrpura y la estrella de plata acumulando polvo en su estudio pertenecían a otra vida, una que había dejado atrás para crear algo nuevo, algo significativo aquí. Las únicas batallas que libraba ahora eran contra el impredecible clima de Arizona y la ocasional invasión de plagas. La puerta mosquitera chirrió detrás de él cuando su hija de 16 años, Sara, salió con su cámara colgando del cuello. Había heredado su ojo agudo para los detalles, pero lo canalizaba en la fotografía en lugar de la evaluación táctica. «Buenos días, papá», dijo, tomando una rápida foto del amanecer. «La luz está perfecta hoy». Mickey sonrió, recordando cómo esta granja se había convertido en su lugar de sanación tras perder a la madre de Sara por cáncer hace 3 años. «¿Tomando fotos para tu portafolio?», preguntó, haciéndole espacio en la baranda del porche. Sara ya hablaba de la escuela de arte, su talento evidente en las impresionantes fotografías que adornaban su pasillo. El momento pacífico se rompió por el rugido distante de motores. El cuerpo de Mickey se tensó instintivamente, olvidando su café mientras se enfocaba en el sonido. 3 SUV negras levantaban polvo en el camino de acceso que llevaba a su propiedad, su aproximación deliberada y amenazante. Algo en su formación activó alertas en su mente. Esto no era una visita casual de vecinos ni turistas perdidos. «Sara», dijo Mickey en voz baja, su voz cargada con el mismo tono que había usado para comandar a sus Rangers en zonas de combate. «Entra y cierra la puerta con llave. Sin preguntas». Sara dudó por un momento, pero años de entender los instintos de su padre la hicieron obedecer. Se deslizó adentro, aunque él podía verla observando por la ventana, cámara aún en mano. Los SUV se detuvieron en una formación táctica que hizo que la mandíbula de Mickey se apretara. Esto no era aleatorio. Estas personas tenían entrenamiento militar o al menos experiencia en operaciones coordinadas. 8 hombres emergieron de los vehículos, todos portando armas mal ocultas bajo sus chaquetas. Su líder, un hombre alto con una cicatriz distintiva de quemadura corriendo por el lado izquierdo de su rostro, se acercó al porche mientras sus hombres se dispersaban en un patrón practicado. Mickey no se movió de su posición,
pero su mente ya estaba catalogando todo a su alrededor que pudiera usarse como arma. La pala junto a los escalones, la llave inglesa pesada en la mesa del porche, la distancia al granero donde guardaba su vieja pistola de servicio. Todo notado y medido en segundos. El hombre con cicatrices se detuvo al pie de los escalones del porche, encendiendo un cigarrillo con una despreocupación practicada. Sus ojos eran fríos, calculadores, mientras inspeccionaba la propiedad. «Hermosa tierra tienes aquí, señor», dijo. Su acento marcado, pero su inglés preciso. «Muy productiva». Mike permaneció en silencio, estudiando al hombre, su porte, los gestos sutiles que usaba para dirigir a sus hombres, la exhibición casual de armas. Esto era el cártel, no una banda cualquiera. Este era un grupo experimentado, acostumbrado a salirse con la suya mediante intimidación y violencia. «Voy a hacer esto simple», continuó el hombre, dejando caer ceniza en el patio cuidadosamente mantenido de Mike. «Estamos expandiendo nuestra operación. Tu granja ahora es parte de ella. Puedes aceptar un pago generoso y marcharte». Hizo un gesto vago hacia sus hombres armados, dejando la amenaza en el aire. La voz de Mike fue tranquila pero firme cuando finalmente habló. «Creo que deberías darte la vuelta y marcharte. Esta tierra no está en venta». Sus palabras llevaban el peso de alguien que había enfrentado amenazas mucho peores que esta. Alguien que entendía exactamente lo que venía y estaba preparado para ello. La sonrisa del hombre con cicatrices no llegó a sus ojos. «No es así como funciona esto, amigo. Tal vez no entiendas tu situación aquí». Chascó los dedos, y dos de sus hombres comenzaron a caminar hacia el invernadero, sus intenciones claras. Mike los observó, su expresión sin cambios, pero dentro, su mente ya estaba cambiando a una marcha que no había necesitado usar desde Afganistán. Estos hombres acababan de cometer su primer error, y si no retrocedían, no sería el último. Sintió la familiar oleada de adrenalina corriendo por sus venas mientras veía a los miembros del cártel acercarse a su invernadero. Todo a su alrededor se volvió cristalino, un estado de conciencia aumentada que había experimentado innumerables veces en combate. La mueca del hombre con cicatrices le dijo a Mike todo lo que necesitaba saber. Pensaban que era solo otro granjero indefenso a punto de perderlo todo. «Última oportunidad», dijo Mike, su voz cargada con la autoridad tranquila que alguna vez había comandado a rangers de élite a través de las misiones más peligrosas en Afganistán. «Deje mi propiedad ahora». Sus palabras no eran una súplica, eran una advertencia, una que los miembros del cártel estaban demasiado arrogantes para entender. El líder con cicatrices, que se había presentado como Diego Salazar, rió oscuramente. «Ustedes los americanos siempre pensando que pueden dictar términos. Déjame mostrarte cómo funcionan realmente las cosas». Asintió a sus hombres cerca del invernadero, quienes sacaron bidones de gasolina de sus chaquetas. Los dedos de Mike se apretaron imperceptiblemente en su taza de café. Había pasado 3 años desarrollando cultivos resistentes a la sequía en ese invernadero, trabajando con científicos agrícolas para crear algo que pudiera ayudar a los granjeros en todo el suroeste. En el reflejo del invernadero, captó un vistazo de Sara en la ventana, su cámara ahora olvidada mientras observaba la escena con creciente terror. «Esos cultivos», dijo Mike, colocando su taza cuidadosamente en la baranda del porche, «son parte de un proyecto de investigación de Luzda. Destruirlos atraería la atención federal que no quieren». Era una declaración calculada, un intento de apelar a su propio interés antes de que las cosas escalaran. El rostro cicatrizado de Diego se torció en una mueca. «Atención federal. Controlamos a los federales en 3 estados. ¿Crees que nos importa tus pequeños proyectos gubernamentales?»
Sacó su propio encendedor, abriéndolo y cerrándolo con una amenaza deliberada. «Quémenlo». El sonido de la gasolina salpicando contra las paredes del invernadero resonó por la propiedad. Mickey observó cómo años de trabajo estaban a punto de convertirse en llamas, pero su expresión permaneció sin cambios. Había aprendido hace mucho en las montañas de Afganistán que mostrar emoción a tu enemigo era un error táctico. «Sarah», llamó, su voz firme. «Baja al sótano ahora». A través de la ventana, la vio dudar y luego desaparecer de la vista. Sabía que seguiría sus instrucciones. Habían practicado protocolos de emergencia desde que se mudaron a la granja, aunque esperaba nunca necesitarlos. Diego levantó una ceja. «Ah, enviando a la pequeña a un lugar seguro. Buena elección. No querríamos que viera lo que viene después». Levantó la mano, listo para dar la señal a sus hombres. Las siguientes palabras de Mickey llevaron un peso que hizo que incluso los endurecidos miembros del cártel hicieran una pausa. «Les he dado todas las oportunidades para irse. Lo que pase ahora es responsabilidad suya». Su postura cambió sutilmente. Años de entrenamiento en combate tomando el control mientras evaluaba distancias, ángulos y armas potenciales al alcance. El rostro de Diego se oscureció. «¿Me amenazas? ¿Sabes quién soy? Lo que he hecho a hombres que pensaron que podían enfrentarse a nosotros». Hizo un gesto enfadado hacia su rostro cicatrizado. «Ganaron estas cicatrices rompiendo a hombres como tú». «Ese es tu error», respondió Mickey, sus ojos fríos y enfocados. «Piensas que soy como los otros que has amenazado. No lo soy». Su mirada barrió a los miembros del cártel, notando sus posiciones, sus armas, sus posturas. Algunos parecían profesionales, otros simplemente matones, pero todos estaban a punto de aprender una dura lección. El primer fósforo voló por el aire, arqueándose hacia el invernadero empapado de gasolina. El tiempo pareció ralentizarse mientras los instintos afinados en combate de Mickey tomaban el control. Antes de que la llama pudiera encender el combustible, ya estaba en movimiento. La pesada taza de café dejó su mano con precisión practicada, golpeando la muñeca del miembro del cártel y enviando el fósforo inofensivamente al suelo. Los ojos de Diego se abrieron de sorpresa ante la velocidad y precisión de la respuesta de Mickey. «Mátenlo», gritó, alcanzando su propia arma, pero Mickey ya no estaba en el porche. 15 años de entrenamiento en operaciones especiales le habían enseñado cómo moverse, cómo pelear, lo más importante, cómo sobrevivir. Los miembros del cártel se encontraron enfrentándose no a un simple granjero, sino a un guerrero que había afinado sus habilidades en los campos de batalla más mortales de la era moderna. Sus movimientos eran eficientes y letales, cada acción calculada para un efecto máximo. Preparar y narrar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal, significa mucho para nosotros. Ahora, volvamos a la historia. Los primeros 2 hombres cayeron antes de que pudieran siquiera levantar sus armas, víctimas de golpes que nunca vieron venir. Diego se quedó congelado, observando cómo su cuidadosamente orquestada muestra de fuerza se transformaba en caos. El granjero que habían venido a intimidar se movía como un fantasma, apareciendo y desapareciendo entre sus hombres con un efecto devastador. Por primera vez desde que estableció la presencia de su cártel en la región, Diego sintió algo que no había experimentado en años: miedo. Mientras el sol matutino subía más alto en el cielo de Arizona, la granja pacífica se había convertido en un campo de batalla. Pero esta vez, el cártel había elegido el objetivo equivocado. No solo habían amenazado a un granjero, habían despertado a un guerrero, y Michael Anderson estaba a punto de mostrarles exactamente por qué había ganado esas medallas acumulando polvo en su estudio.
La mañana pacífica estalló en un caos controlado mientras Mickey se movía con precisión letal. Sus años de experiencia en combate fluían a través de cada movimiento, cada golpe calculado y devastador. 3 miembros del cártel yacían gimiendo en el suelo antes de que sus compañeros pudieran siquiera procesar qué estaba pasando. Esto no era la resistencia torpe de un granjero desesperado. Era la violencia refinada de un guerrero profesional. Diego retrocedió hacia su SV, ladrando órdenes en español mientras buscaba torpemente su arma. Sus hombres estaban dispersos, su formación rota por el asalto inesperado de Mickey. La intimidación cuidadosamente planeada se había transformado en una lucha desesperada por la supervivencia. 2 miembros más del cártel corrieron hacia Mickey desde diferentes ángulos, pensando en abrumarlo con números. La respuesta de Mickey fue inmediata y brutal. Atrapó la muñeca del primer atacante, usando el propio impulso del hombre para enviarlo a estrellarse contra su compañero. Ambos cayeron con fuerza, sus armas repiqueteando por el suelo polvoriento. Los miembros restantes del cártel dudaron, su confianza destrozada por la exhibición de habilidad que estaban presenciando. ¿Quién demonios es este tipo?, gritó uno de ellos, levantando su pistola con manos temblorosas. Mickey no le dio tiempo para apretar el gatillo. Una patada rápida envió el arma volando, seguida por un golpe preciso en la garganta que dejó al hombre jadeando en la tierra. El aire matutino se llenó con los sonidos del combate y el olor acre de la gasolina derramada. Desde la ventana del sótano, Sara observaba cómo se desarrollaba la escena, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que su padre había sido soldado, había visto las medallas y escuchado las historias cuidadosamente editadas, pero esto era diferente. El hombre que se movía entre los miembros del cártel con una gracia fluida era una faceta de su padre que nunca había presenciado. Sus manos temblaron mientras sacaba su teléfono, marcando el 911 mientras mantenía sus ojos fijos en la batalla de arriba. Diego finalmente había sacado su arma, pero Mickey ya estaba cerrando la distancia. El primer disparo del líder del cártel salió desviado. El segundo se enterró inofensivamente en el suelo mientras Mickey ejecutaba un giro que había perfeccionado en innumerables ejercicios de combate, entrando dentro del alcance de Diego. Golpeó con eficiencia practicada. El arma salió volando, seguida por un crujido agudo cuando el codo de Mickey conectó con la mandíbula de Diego. «¿No entiendes?», escupió Diego con sangre, tambaleándose hacia atrás. «Esto no ha terminado. El cártel no olvida. Volveremos con más hombres, más armas. Quemaremos todo». Su amenaza terminó en un gruñido cuando el puño de Mickey se hundió en su plexo solar, dejándolo de rodillas. La voz de Mickey era acero frío cuando respondió: «Tienes razón en una cosa. Esto no ha terminado». Agarró a Diego por el cuello, levantándolo cara a cara. «Pero te equivocas sobre volver, porque después de hoy, vas a enviar un mensaje a tus jefes. Esta tierra está protegida. Pasé 15 años peleando en lugares que no puedes imaginar, contra enemigos que te hacen parecer un niño jugando a la guerra». Los miembros restantes del cártel estaban retrocediendo hacia sus vehículos, ayudando a sus compañeros heridos mientras se iban. Los ojos de Diego se movieron entre ellos y Mickey, la realización lentamente amaneciendo de que había subestimado catastróficamente a su objetivo. La cicatriz en su rostro parecía palpitar con cada respiración irregular que tomaba. «¿Crees que has ganado?», jadeó Diego, intentando mantener algo de control. «No tienes idea de con qué estás lidiando. El alcance del cártel está más allá de lo que puedas imaginar. Haremos un ejemplo de ti y de tu preciosa granja». El agarre de Mickey se apretó. «Déjame decirte qué va a pasar», dijo, su voz cargada con el peso de alguien que había mirado a la muerte a la cara innumerables veces. «Te vas a ir.
Vas a decirles a tus superiores que esta granja está fuera de límites. Porque si no lo haces, si tú o alguno de tus hombres aparecen aquí otra vez, te mostraré exactamente lo que aprendí en Afganistán. El sonido de sirenas distantes comenzó a resonar por los campos. La llamada de Sara había llegado, y las fuerzas del orden locales estaban en camino. Mike soltó a Diego, observando cómo el líder del cártel tropezaba hacia el SUV más cercano. Los miembros restantes del cártel ya estaban amontonándose en sus vehículos, su enfoque coordinado ahora una retirada caótica. «Esto no es Afganistán», gruñó Diego mientras llegaba a su vehículo. «Este es nuestro territorio». Pero el temblor en su voz traicionó su miedo. El hombre cicatrizado que había llegado lleno de confianza y amenaza ahora parecía sacudido, su autoridad despojada por un granjero que resultó ser algo mucho más peligroso. Mike se mantuvo firme mientras los SUV rugían al encenderse, observando cómo se alejaban en una nube de polvo y grava. Sabía que esto no sería el fin. Los cárteles no tomaban la humillación a la ligera. Pero había enviado un mensaje claro, uno escrito en moretones y orgullo roto. No solo estaba defendiendo su tierra, estaba protegiendo todo lo que había construido desde que dejó el servicio. Sara salió del sótano cuando el sonido de las sirenas se acercaba. Corrió hacia su padre, envolviéndolo con sus brazos con fuerza. «Papá, ¿estás bien?», preguntó, su voz temblando con una mezcla de miedo y alivio. Mike la abrazó de vuelta, su exterior endurecido por el combate suavizándose. «Estoy bien, cariño. Pero necesito que escuches con atención. Lo que empezó aquí hoy no ha terminado. Necesitamos estar preparados». Miró hacia la nube de polvo que desaparecía en el horizonte. La vida pacífica que había construido estaba a punto de cambiar, pero había enfrentado peores probabilidades en Afganistán y sobrevivido. La guerra que había dejado atrás lo había encontrado de nuevo, pero esta vez estaba luchando por algo más precioso que cualquier objetivo militar. Estaba luchando por su hogar, su hija y la vida que habían construido juntos. Y Michael Anderson nunca había perdido una pelea que valiera la pena ganar. Dentro de un almacén tenuemente iluminado en las afueras de Nogales, Diego Salazar caminaba frenéticamente, sus botas resonando contra los suelos de concreto. Los restos de su equipo atendían sus heridas, su orgullo más lastimado que sus cuerpos. La humillación de la mañana se repetía una y otra vez en su mente. ¿Cómo podía un simple granjero haber desmantelado a sus mejores hombres con tanta brutal eficiencia? «No es solo un granjero», gruñó Marco, el segundo al mando de Diego, presionando una bolsa de hielo contra su hombro dislocado. La forma en que se movió, como anticipó cada ataque, eso fue entrenamiento militar, de alto nivel. Tal vez Rangers o Boinas Verdes. Diego golpeó su puño contra una mesa de metal, enviando casquillos vacíos esparcidos por el suelo. ¿Por qué no sabíamos esto? Se supone que tenemos inteligencia sobre cada propietario en nuestro territorio. Su rostro cicatrizado se contorsionó de furia mientras se giraba para enfrentar a los hombres reunidos. Alguien falló, y ahora parecemos débiles. La puerta del almacén chirrió al abrirse, y todas las cabezas se volvieron cuando Alejandro Veracruz entró. El comandante regional del cártel se movía con una amenaza silenciosa, su traje caro fuera de lugar en el almacén polvoriento. La sala quedó en silencio mientras él inspeccionaba a los hombres maltrechos ante él. «Explíquenme», dijo Veracruz suavemente, su voz cargada con un filo mortal. «Como 8 de nuestros hombres fallaron en asegurar una sola granja. Explíquenme cómo dejaron que un hombre, un granjero, hiciera quedar a nuestra organización como tontos». Sus ojos oscuros se fijaron en el rostro cicatrizado de Diego. «Estoy especialmente interesado en escuchar tu explicación, Salazar».
Diego tragó con dificultad, sabiendo que su posición dentro del cártel ahora era precaria. Hubo complicaciones. El granjero no es lo que pensamos. Está entrenado. Es peligroso. Algún tipo de especialista militar. No quiero excusas, cortó Veracruz bruscamente. Quiero soluciones. Esa tierra es crucial para nuestra nueva ruta de distribución. Las granjas legítimas y la operación agrícola proporcionan una cobertura perfecta para nuestras actividades. Se acercó más a Diego, su presencia sofocante. Arregla esto, cueste lo que cueste. Necesitamos más hombres, dijo Diego rápidamente, aprovechando la oportunidad. Mejores armas. Si lo golpeamos con una fuerza abrumadora. Veracruz levantó una mano, silenciándolo. Estás pensando como matón, Salazar. La fuerza bruta falló una vez, fallará de nuevo contra alguien con su entrenamiento. Una sonrisa fría cruzó su rostro. No, necesitamos ser más inteligentes, más estratégicos. Sacó su teléfono, desplazándose por mensajes antes de continuar. He investigado desde tu vergonzosa retirada. Michael Anderson, Ranger del ejército condecorado, múltiples misiones de combate en Afganistán, 3 corazones púrpura, estrella de plata por valor. Levantó la vista. Su expresión calculadora. Tiene una debilidad, su hija, Sara. Los ojos de Diego se iluminaron con una comprensión maliciosa, pero Marcos se movió incómodo. El jefe no aprobará que ataquemos a niños, advirtió. Va contra las reglas. El jefe, replicó Veracruz con frialdad, quiere resultados. Anderson ha demostrado que puede manejar el enfrentamiento directo, así que atacaremos lo que no puede proteger. Sus cultivos, su equipo, su paz mental. Lo desgastaremos día a día hasta que la seguridad de su hija sea más importante que su tierra. Se giró hacia Diego, entrecerrando los ojos. Tienes una oportunidad más para probar tu valor, Salazar. Toma 4 hombres esta noche. Empieza con el sistema de irrigación. Sin enfrentamiento, sin contacto directo, solo sabotaje. Hazle saber que ningún lugar es seguro, que no puede protegerlo todo a la vez. Diego asintió ansiosamente, ya formulando planes. ¿Y las fuerzas del orden locales? El sheriff ha aumentado las patrullas en el área. Veracruz desestimó con un gesto. El sheriff Martínez es un hombre con recursos limitados. No puede vigilar la granja las 24 horas del día. Y nuestros amigos en su departamento nos asegurarán advertencias previas de cualquier actividad policial significativa. Mientras los hombres comenzaban a prepararse para su misión nocturna, Veracruz apartó a Diego. Recuerda, sin enfrentamiento directo. Anderson ha mostrado que puede manejarse en una pelea, pero veamos cómo lidia con las sombras, con no saber nunca dónde ni cuándo será el próximo golpe. ¿Y la hija? Preguntó Diego, su voz hambrienta de venganza. Por ahora, está fuera de límites, advirtió Veracruz. Pero asegúrate de que vea la destrucción. Deja que su miedo crezca. La guerra psicológica puede ser más efectiva que las balas. Enderezó su chaqueta, preparándose para irse. Quiebra a ambos, Salazar. Muéstrales que pelear contra el cártel solo trae sufrimiento. Cuando se acercaba la noche, Diego reunió a sus hombres elegidos, sus vehículos modificados para operar en silencio. Golpearían bajo la cobertura de la oscuridad, dañando los sistemas de irrigación que mantenían vivos los cultivos experimentales de Anderson. Era solo el comienzo de una campaña diseñada para quebrar no solo el sustento de un granjero, sino el espíritu de un guerrero. El cártel había subestimado a Michael Anderson una vez. No cometerían el mismo error de nuevo. Esta vez, le mostrarían que todo su entrenamiento en combate, toda su experiencia en el campo de batalla,
No podía proteger todo lo que amaba. La verdadera guerra apenas comenzaba, y se libraría en las sombras, donde incluso el guerrero más hábil no podía defenderse de cada amenaza. Mientras los hombres de Diego cargaban su equipo en vehículos sin identificar, Marco lo apartó por última vez. ¿Y si Anderson está preparado para ataques nocturnos? Un hombre con su entrenamiento no dormirá tranquilo después de hoy. El rostro cicatrizado de Diego se torció en una sonrisa cruel. Eso es exactamente lo que queremos. Que se quede despierto, vigilando, esperando. La privación del sueño hará su efecto. Incluso el soldado mejor entrenado necesita descansar eventualmente. Revisó su reloj, calculando. Empezaremos con el sistema de irrigación esta noche, pero mañana escalamos. Cada día algo nuevo. Fallos en el equipo, accidentes misteriosos, daño a los cultivos. Muerte por 1000 cortes. Veracruz observaba los preparativos desde su SUV de lujo, haciendo llamadas para asegurar que su operación no enfrentara interferencias. Las patrullas policiales locales evitarían convenientemente la granja de Anderson durante las horas cruciales. Cualquier llamada de emergencia enfrentaría retrasos misteriosos. Aislarían a Anderson completamente, mostrándole que en este territorio, la influencia del cártel llegaba a todas partes. Una cosa más, llamó Veracruz mientras Diego se preparaba para partir. Quiero informes diarios, cada reacción, cada medida defensiva que Anderson tome, quiero saberlo. Entender su mente táctica es crucial para quebrarlo. Diego asintió, su humillación anterior transformándose en determinación calculada. El fracaso de hoy había sido costoso, pero también educativo. Habían aprendido lecciones valiosas sobre su oponente, y ahora usarían ese conocimiento para destruirlo sistemáticamente. Mientras el equipo realizaba las verificaciones finales del equipo, Diego recordaba la mirada en los ojos de Anderson durante su enfrentamiento, la evaluación fría y profesional de un asesino entrenado. Lo había sacudido entonces, pero ahora alimentaba su resolución. Anderson podría ser un guerrero hábil, pero incluso la fortaleza más fuerte podía caer ante un asedio. Probarían sus defensas, buscarían debilidades y atacarían donde fuera más vulnerable. El sol se ponía sobre el desierto de Arizona mientras los vehículos del cártel salían del almacén, dirigiéndose hacia la granja de Anderson. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar, y esta vez, la fuerza bruta tomaría un asiento trasero ante algo mucho más insidioso. La tortura psicológica de ver todo lo que amas deslizarse lentamente fuera de tu alcance, impotente para prevenirlo. De vuelta en la granja Anderson, Mickey trabajaba metódicamente a la luz menguante, sus movimientos precisos y deliberados mientras fortificaba su propiedad. El encuentro con el cártel había cambiado algo dentro de él, despertando instintos de combate que había pensado que estaban largamente dormidos. Sabía mejor que la mayoría que el primer ataque a menudo era solo una prueba. Una forma de sondear defensas y medir respuestas. Sara lo ayudó a instalar sensores de movimiento alrededor del perímetro, su cámara temporalmente apartada por asuntos más urgentes. Papá, dijo, conectando otro detector inalámbrico a su red de seguridad. ¿Realmente crees que volverán después de lo que les hiciste? Mickey continuó su trabajo, verificando líneas de visión y rutas de aproximación potenciales. Por eso exactamente volverán, cariño. Los cárteles no pueden permitirse parecer débiles. Hoy no fue solo sobre nuestra granja. Fue sobre su reputación, su control. Hizo una pausa, recordando patrones similares de sus días de despliegue. Y la próxima vez no serán tan directos. Dentro del granero, Mickey ya había establecido una especie de centro de mando. Múltiples pantallas mostraban transmisiones de cámaras estratégicamente colocadas,
sus capacidades infrarrojas asegurando vigilancia las 24 horas. Su viejo baúl militar estaba abierto, revelando equipo cuidadosamente mantenido de sus días como ranger. Equipo táctico, gafas de visión nocturna y dispositivos de comunicación. «Tengo algo que mostrarte», dijo Mike, llevando a Sarah a un compartimento oculto bajo el suelo del granero. Dentro había una reserva de suministros de emergencia, comida, agua, kits médicos y 2 mochilas de escape listas para una evacuación inmediata. Si las cosas se complican, si alguna vez te digo que corras, tomas una de estas y te diriges a la casa segura que discutimos. Sin preguntas, sin dudar. Los ojos de Sarah se abrieron ante los extensos preparativos. Has estado planeando para algo como esto todo este tiempo, ¿verdad? Había una nueva comprensión en su voz, viendo a su padre no solo como granjero o soldado, sino como alguien que nunca había dejado realmente el campo de batalla atrás. «Espera lo mejor, prepárate para lo peor», respondió Mike, revisando su reloj. «Es lo que me mantuvo vivo en Afganistán, y es lo que nos mantendrá a salvo ahora». Le entregó a Sarah una radio compacta, mostrándole cómo usar el canal encriptado. «Mantén esto contigo en todo momento, batería cargada, volumen alto». Mientras la oscuridad se asentaba sobre la granja, Mike comenzó a establecer defensas adicionales. Había aprendido en Afganistán que las trampas más efectivas no siempre eran las letales. Alrededor del sistema de irrigación y el invernadero, instaló una red de desencadenantes y alarmas, cada una diseñada para alertar sin revelar inmediatamente sus capacidades defensivas. El auto patrulla del sheriff Martínez se detuvo justo cuando Mike terminaba sus preparativos. El sheriff salió, su rostro serio en la creciente oscuridad. «Tengo noticias que necesitas escuchar», Mike dijo, acercándose al granero. «Uno de mis ayudantes vio 3 vehículos sin identificar dirigiéndose al sur después del incidente. Los rastrearon hasta un almacén fuera de Nogales». Mike asintió, sin sorprenderse. «La base de operaciones de Salazar». «Sí, pero esa no es la parte preocupante», continuó Tom. «Alejandro Veracruz fue visto entrando al almacén poco después. Es el comandante regional del cártel y no aparece a menos que algo grande esté en marcha». El nombre no significaba nada para Mike, pero las implicaciones eran claras. El cártel estaba escalando, trayendo operadores de nivel superior. «Intentarán algo esta noche», dijo con certeza. «Las primeras 24 horas después de un enfrentamiento son cruciales. Querrán demostrar que no pueden ser disuadidos». Sarah, que había estado escuchando en silencio, habló. «¿Y la policía? No pueden patrullar el área». Tom negó con la cabeza, apesadumbrado. «Estoy al límite de mis recursos, y honestamente, Mike, no estoy seguro de en quién de mi departamento puedo confiar completamente. Los cárteles tienen bolsillos profundos y muchos ojos». Mike entendió. Había visto situaciones similares en Afganistán, la corrupción y la infiltración haciendo imposible saber en quién confiar. «Lo manejaremos, Tom. Solo mantén tu radio encendida si necesitamos refuerzos». Mientras el sheriff se marchaba, Mike comenzó sus preparativos finales para la noche que se avecinaba. Había posicionado luces activadas por movimiento alrededor de la propiedad, pero las mantuvo apagadas por ahora. Mejor dejar que el cártel pensara que tenían la ventaja de la oscuridad. Su equipo de visión nocturna le daría la ventaja que no esperaban. «Sarah, necesito que te quedes en la casa esta noche», dijo. «Mantén tu radio encendida y tu mochila de escape lista. Si escuchas algo inusual, cualquier alarma o ruido extraño, sigues el protocolo que discutimos. Nada de heroísmo». «¿Y tú?», preguntó Sarah, con evidente preocupación en su voz.
La expresión de Mickey se endureció mientras inspeccionaba su propiedad en la creciente oscuridad. «Voy a cazar». Las palabras llevaban el peso de sus años en combate, las innumerables noches que había pasado rastreando enemigos a través de territorios hostiles. El cártel pensaba que podían usar la oscuridad a su favor, pero estaban a punto de aprender porque los Rangers del ejército eran especialmente temidos por sus operaciones nocturnas. La noche se asentó sobre la granja Anderson como una manta pesada, trayendo consigo un silencio inquietante que Mickey reconocía demasiado bien. Era el mismo silencio preñado que había experimentado innumerables veces en Afganistán antes de una operación, la naturaleza misma conteniendo el aliento en anticipación de la violencia. Se movió silenciosamente a través de la oscuridad, sus gafas de visión nocturna revelando el paisaje en una claridad verde fantasmal. Desde su posición elevada en la torre de agua reconvertida, Mickey tenía una vista dominante de toda su propiedad. Los sensores infrarrojos que había colocado por toda la granja pintaban un mapa digital de movimiento en la tableta a su lado. Cada ruta de aproximación, cada punto ciego potencial estaba cubierto. Había aprendido por las malas en Afganistán que asumir que sabías de dónde vendría el enemigo a menudo era un error fatal. La primera alerta llegó justo después de la medianoche. Una vibración sutil de su tableta mostrando movimiento a lo largo de la cerca sur. Mickey observó a través de su visión nocturna cómo 3 figuras emergían de la oscuridad. Sus movimientos cautelosos pero profesionales. Eran mejor entrenados que el músculo promedio del cártel, moviéndose con el tipo de coordinación que hablaba de antecedentes militares o de aplicación de la ley. «Estado, Sara», susurró Mickey por su radio, manteniendo sus ojos fijos en los intrusos. «Todo tranquilo en la casa, papá», llegó su respuesta en voz baja. «Las cámaras no muestran nada en el lado norte». Mickey se permitió una sonrisa sombría. Habían enfocado su atención en los sistemas de irrigación, justo como había predicho. En el ejército lo llamaban reconocimiento de patrones, entender cómo piensa tu enemigo, anticipar su próximo movimiento. El cártel quería destruir su sustento sin enfrentamiento directo, esperando quebrar su espíritu a través de la desgaste. Los intrusos llegaron al panel de control principal de irrigación, sus herramientas brillando faintly en la luz de la luna. Mickey observó mientras comenzaban a trabajar en el equipo, sus movimientos rápidos y practicados. Estaban tan enfocados en su tarea que no notaron el cable trampa casi invisible que había instalado a solo pulgadas de sus pies. «Apaga las luces de la casa. Ahora», comandó Mickey por la radio de nuevo. La granja se sumió en la oscuridad, distrayendo momentáneamente la atención de los intrusos. Fue la distracción que Mickey necesitaba. Activó la primera de sus respuestas preparadas. Una serie de potentes reflectores iluminaron de repente el área alrededor del sistema de irrigación. Los miembros del cártel se congelaron, momentáneamente cegados por el brillo repentino. En ese instante de confusión, Mickey ya estaba en movimiento. Había trazado esta ruta cuidadosamente, usando las sombras y el terreno a su ventaja. El primer intruso nunca lo vio venir. Un golpe rápido en la base del cráneo y el hombre se desplomó silenciosamente al suelo. El segundo logró girar, alcanzando un arma, pero los años de entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo de Mickey tomaron el control. La pelea fue breve y decisiva. En segundos, 2 de los intrusos estaban inconscientes, mientras el tercero levantaba las manos en rendición, sus ojos abiertos con reconocimiento y miedo. Mickey notó la postura del hombre, la forma en que se manejaba. Definitivamente es militar, probablemente convertido en mercenario. «Dile a Salazar que este fue su segundo error», dijo Mickey en voz baja, asegurando las manos del hombre con bridas, «y recuérdale que pasó después del primero».
El sonido de vehículos acercándose atrajo la atención de Mike. Faros aparecieron en el camino de acceso. El respaldo del cártel llegaba demasiado tarde para ayudar a su equipo avanzado. Mike activó su segundo conjunto de preparativos. Las puertas controladas remotamente se cerraron de golpe, y caltrops ocultos se desplegaron por el camino, destrozando los neumáticos de los vehículos. «Semea la hora, Sara», comandó Mike por su radio. Casi inmediatamente, bengalas rojas de emergencia se dispararon al cielo desde diferentes puntos alrededor de la propiedad, iluminando la escena como si fuera de día. Era otra lección de Afganistán. A veces, la mejor defensa era hacer que tu posición pareciera demasiado bien preparada para atacar. Los vehículos se detuvieron chirriando, sus ocupantes ahora atrapados en una zona de muerte de diseño de Mike. Podía escuchar la voz de Diego Salazar maldiciendo en español, furioso por caer en una trampa tan obvia. Los miembros del cártel comenzaron a retroceder sus vehículos, intentando escapar de la exposición repentina. Mike activó su última sorpresa. Los aspersores de irrigación de la granja cobraron vida, pero en lugar de agua, rociaron una mezcla que había preparado antes. El líquido cubrió los vehículos en retirada con pintura fluorescente brillante, marcándolos para que las fuerzas del orden los rastrearan, otro truco que había aprendido en el extranjero para hacer a tus enemigos más fáciles de encontrar. «Esto es lo que va a pasar», anunció Mike a través de un megáfono, su voz resonando por la propiedad. «Se van a ir. Van a decirle a Veracruz que esta granja es ahora el objetivo más caro que jamás haya considerado. Y van a recordar que cada vez que vengan aquí, estaré más preparado que la última». Los vehículos se alejaron, sus marcas fluorescentes brillando en la oscuridad. Mike los observó irse, ya planeando su próximo conjunto de defensas. Había aprendido en Afganistán que no podías ganar una guerra en una sola noche. Se trataba de consistencia, de hacer que cada ataque costara más que el anterior. Cuando la excitación disminuyó, la voz de Sara llegó por la radio. «Papá, ¿estás bien?» «Estoy bien, cariño», respondió Mike, comenzando a asegurar a los intrusos inconscientes. «Llama al sheriff Martínez. Dile que tenemos algunos invitados que necesitan alojamiento. Y Sara, lo hiciste bien esta noche. Tu madre estaría orgullosa». A lo lejos, las sirenas policiales comenzaron a sonar, pero Mike mantuvo su atención en el perímetro de su propiedad. Sabía que esto era solo el comienzo. El cártel adaptaría, cambiaría tácticas, intentaría algo nuevo. Pero eso estaba bien. La adaptación era lo que los Rangers hacían mejor, y se aseguraría de que cada encuentro les costara más caro que el anterior. El sol matutino proyectaba largas sombras sobre la granja Anderson mientras los ayudantes del sheriff Martínez procesaban la escena. 3 miembros capturados del cártel estaban esposados en autos patrulla, mientras equipos forenses fotografiaban las huellas de neumáticos marcadas con fluorescente que se alejaban de la propiedad. El sol matutino proyectaba largas sombras sobre la granja Anderson mientras los ayudantes del sheriff Martínez procesaban la escena. 3 miembros capturados del cártel estaban esposados en autos patrulla, mientras equipos forenses fotografiaban las huellas de neumáticos marcadas con fluorescente que se alejaban de la propiedad. Mike estaba con Tom cerca del sistema de irrigación, explicando los eventos de la noche. «Entonces sabías que apuntarían al suministro de agua», dijo Tom, sacudiendo la cabeza con admiración. «Una operación bastante sofisticada la que intentaron montar». «Estos no son solo matones callejeros», señaló hacia los hombres capturados. «Mis fuentes dicen que son exmilitares, probablemente fuerzas especiales mexicanas convertidas en mercenarios». Mike asintió, su expresión seria. «Están escalando, Tom. Traer profesionales significa que Veracruz no está solo enojado, está invertido.
La granja debe ser más importante para sus operaciones de lo que inicialmente pensamos. Inspeccionó su tierra, su mente ya trabajando en el próximo conjunto de preparativos defensivos. Sara se acercó, llevando 3 tazas de café. Había insistido en quedarse despierta, ayudando a documentar todo con su cámara. La luz matutina revelaba ojeras bajo sus ojos, pero sus movimientos eran firmes, determinados. El FBI está aquí, anunció, entregando tazas a su padre y al sheriff. 2 agentes en trajes acaban de llegar. Efectivamente, un SUV negro del gobierno se había estacionado cerca de la casa. 2 agentes emergieron, sus placas federales brillando al sol matutino. La más alta, una mujer con rasgos afilados y ojos calculadores, se acercó al grupo. Señor Anderson, soy la agente especial Rebecca Chen, División de Crimen Organizado del FBI. Este es el agente Torres. Inspeccionó la escena con interés profesional. Quite la noche que ha tenido. ¿Le importa guiarnos por lo que pasó? Mike compartió una mirada con el sheriff Martínez antes de responder. Equipo de ataque del cártel intentó sabotear mi sistema de irrigación. Fracasaron. Su tono fue medido, revelando nada más allá de los hechos esenciales. Años de debriefings militares le habían enseñado el valor de la información controlada. Los ojos de la agente Chen se entrecerraron ligeramente. Nuestra oficina ha estado monitoreando la operación de Veracruz durante meses. Su granja está en lo que llaman el Nuevo Camino, una ruta de tráfico que están intentando establecer a través de esta región. Su presencia aquí es inconveniente para ellos, y ahora supongo que se ha vuelto personal. Mickey añadió, pensando en la humillación de Diego y los ataques fallidos del cártel. No pueden simplemente encontrar otra ruta. No sin perder prestigio, habló el agente Torres por primera vez. Los cárteles operan tanto por reputación como por dinero, señor Anderson. Su desafío, especialmente después de su demostración de fuerza, los hace parecer débiles. En su mundo, eso a menudo es peor que cualquier pérdida financiera. Sara, que había estado escuchando en silencio, dio un paso adelante. Entonces, ¿qué pasa ahora? Solo esperamos a que lo intenten de nuevo. Su voz llevaba una fuerza que hacía a Mickey sentir orgullo, incluso mientras lo preocupaba. Nos gustaría ofrecerle protección, dijo la agente Chen. Una casa segura, marshals federales, nuevas identidades si es necesario. El proyecto de investigación de su granja es valioso, pero no vale sus vidas. Mickey negó con la cabeza firmemente. No. Esta tierra, lo que estamos haciendo aquí, no se trata solo de ganancias. Estos cultivos resistentes a la sequía podrían ayudar a los granjeros en todo el suroeste. No pasé 3 giras en Afganistán luchando por la libertad solo para correr cuando alguien intenta quitármela aquí en casa. Los agentes del FBI intercambiaron miradas. Señor Anderson, comenzó Torres. Con todo respeto, esto no es Afganistán. Los cárteles operan diferente. Atacarán todo, sus cultivos, su equipo, su hija. Tienen recursos y paciencia ilimitados. Yo también, respondió Mickey fríamente. Y a diferencia de ellos, no necesito preocuparme por ganancias o reputación. Solo necesito hacer que cada ataque les cueste más de lo que están dispuestos a pagar. La agente Chen lo estudió por un largo momento. No podemos respaldar oficialmente la resistencia civil a las operaciones del cártel, dijo, entregándole una tarjeta con un número escrito en la parte trasera. Pero si insiste en quedarse, apreciaríamos cualquier inteligencia que recolecte. Completamente extraoficial, por supuesto. Mientras los agentes se marchaban, Sara se giró hacia su padre. Tienen razón en una cosa. El cártel volverá,
probablemente con algo que no hemos planeado. Mickey abrazó a su hija, recordando conversaciones similares con jóvenes soldados antes de misiones difíciles. Por eso nos adaptamos, mejoramos, nos mantenemos un paso adelante. Tu madre solía decir que los árboles más fuertes se doblan con el viento en lugar de intentar mantenerse rígidos. El sheriff Martínez carraspeó. Hablando de adaptarse, mis ayudantes encontraron algo interesante en uno de tus captivos. Parece que llevaban mapas satelitales detallados de tu propiedad. Alguien ha hecho su tarea. La mandíbula de Mickey se apretó. El cártel estaba escalando, volviéndose más profesional en su enfoque, pero eso estaba bien. El profesionalismo funcionaba en ambos sentidos. Había pasado años aprendiendo cómo contrarrestar a oponentes bien equipados y entrenados. Si Veracruz quería convertir esto en un enfrentamiento táctico real, aprendería porque los Rangers eran considerados entre los guerreros de élite del mundo. Tom, dijo Mickey, su voz cargada con la autoridad tranquila que alguna vez había comandado hombres en combate. Necesito que hagas llegar un mensaje a algunos viejos amigos míos. Compañeros que podrían estar interesados en unas vacaciones de trabajo en Arizona. Era hora de equilibrar las probabilidades, demostrarle al cártel que no solo estaban luchando contra un ex-ranger, sino contra una hermandad que nunca dejaba realmente el campo de batalla atrás. Dentro de la lujosa finca de Veracruz en Nogales, la furia de Alejandro Veracruz era palpable. El informe matutino no había traído más que malas noticias. 3 operativos capturados, vehículos marcados fácilmente rastreados por las fuerzas del orden y otra humillación fallida más. El comandante regional paseaba ante sus hombres reunidos, sus costosos zapatos resonando contra el suelo de concreto. ¿Profesionales? Escupió la palabra como veneno. Les di soldados entrenados, equipo avanzado, inteligencia satelital, y aún así fallan. Su puño golpeó una mesa cercana, enviando papeles esparcidos. Ahora tenemos agentes federales husmeando, aumentando nuestra exposición, todo por culpa de un granjero. Diego Salazar permanecía en silencio, su rostro cicatrizado pálido. La pintura fluorescente que había marcado sus vehículos había tomado horas en quitarse, y la vergüenza de ser tan fácilmente superado dolía más que cualquier herida física. No es solo un granjero, comenzó con cautela. La forma en que instaló esas defensas, las tácticas que usó, sé lo que es. Veracruz se giró hacia él. Un ranger del ejército condecorado, sí. Pero estás perdiendo la perspectiva general. La granja de Anderson no solo está bloqueando nuestra nueva ruta, se está convirtiendo en un símbolo. Cada día que nos desafía, otros lo notan. Los granjeros locales están susurrando, preguntándose si no somos tan intocables como pensaban. El almacén quedó en silencio mientras Veracruz sacaba su teléfono, mostrando una serie de mensajes. Nuestros socios comerciales al otro lado de la frontera están haciendo preguntas. Están preocupados por retrasos, por nuestra capacidad para establecer el nuevo corredor. Millones en ingresos potenciales en peligro porque no podemos manejar a un hombre y su hija. Una nueva figura emergió de las sombras, un hombre alto y delgado con cabello gris y ojos fríos. Víctor Reyes, el principal solucionador de problemas del cártel, era conocido por manejar situaciones que requerían un enfoque más sofisticado. Su presencia ponía incómodos incluso a los criminales endurecidos en la sala. Quizás, dijo Reyes suavemente, su voz cargada con un acento culto, hemos estado abordando esto incorrectamente. Anderson es un guerrero, entrenado para defenderse contra amenazas directas, pero todo guerrero tiene vulnerabilidades que no pueden protegerse con fuerza sola. Veracruz se giró hacia él, interesado. ¿Qué sugieres? Reyes sacó una tableta,
mostrando información detallada sobre la granja Anderson. Sus cultivos son parte de un proyecto de investigación financiado por el gobierno, muy oficial, muy legal. Pero, ¿qué pasa si la evidencia sugiere que está usando esa operación legítima para ocultar algo más siniestro? La comprensión amaneció en el rostro de Diego. Incriminarlo. Hacer que parezca que está trabajando con cárteles rivales. Mejor, sonrió Reyes fríamente. Hacemos que parezca que está usando su proyecto de investigación para desarrollar sustancias ilegales. Una pista anónima, algo de evidencia plantada, y de repente sus preciados contactos federales se convierten en sus peores enemigos. El FBI no ve con buenos ojos a los veteranos condecorados que se corrompen. Veracruz consideró esto, una sonrisa cruel extendiéndose por su rostro. Y su hija. La escuela local a la que asiste, sus solicitudes universitarias, todo estaría contaminado por asociación. Precisamente, asintió Reyes. Un hombre como Anderson puede luchar contra amenazas a su persona, su propiedad, pero, ¿puede luchar contra la destrucción de todo lo que él y su hija han trabajado? Su reputación, su futuro. El plan comenzó a tomar forma mientras Reyes delineaba los detalles. Empezaría en pequeño, rumores en la ciudad, conversaciones susurradas que llegarían a los oídos correctos. Luego, la evidencia comenzaría a aparecer, transacciones financieras sospechosas, suministros químicos inusuales entregados a la granja, comunicaciones codificadas con figuras conocidas del cártel en México. La belleza de esto, explicó Reyes, es que cuanto más proteste Anderson su inocencia, más culpable parecerá. Su pasado militar se convierte en una desventaja. Entrenamiento de fuerzas especiales perfecto para dirigir una operación sofisticada de drogas. Su proyecto de investigación se convierte en una cubierta ingeniosa para instalaciones de procesamiento. La furia anterior de Veracruz se había transformado en una satisfacción fría. Y cuando esté ocupado luchando batallas legales, defendiendo su nombre, su guardia bajará. Ahí es cuando golpeamos, no a él, sino a todo lo que lo rodea. La comunidad se vuelve contra él, sus contactos gubernamentales lo abandonan, y el futuro de su hija se desmorona. Diego, ansioso por redimirse, habló. Tengo contactos en los medios locales. Podemos asegurarnos de que las historias correctas capten atención, crear una narrativa que sea imposible de combatir. Bien, asintió Veracruz. Pero necesitamos más. Quiero que la escuela de su hija reciba pistas anónimas sobre dinero de drogas financiando sus programas. Quiero que sus socios de investigación escuchen rumores sobre muestras de suelo contaminadas. Quiero que su nombre sea envenenado en cada círculo que le importe. Reyes tomó notas en su tableta. Su expresión clínica. Tomará tiempo sentar las bases adecuadamente, pero cuando terminemos, Michael Anderson no será visto como un veterano heroico protegiendo su tierra. Será solo otro soldado corrupto que trajo su guerra a casa, destruyendo todo y a todos a su alrededor en el proceso. El almacén zumbaba con energía renovada mientras los miembros del cártel comenzaban a implementar su nueva estrategia. Esto ya no era una batalla de fuerza. Era una campaña cuidadosamente orquestada para destruir no solo la granja de Anderson, sino todo su mundo. Le mostrarían que algunos enemigos no podían ser combatidos con entrenamiento militar o genio táctico. Cuando la reunión concluyó, Veracruz apartó a Reyes. Hazlo convincente, ordenó. Quiero que Anderson sienta que el suelo se desmorona bajo sus pies, que observe impotente cómo todo lo que ha construido se convierte en cenizas. Muéstrale que desafiar al cártel tiene consecuencias que ninguna cantidad de experiencia en combate puede prevenir. Mickey Anderson estaba sentado en su mesa de cocina temprano a la mañana siguiente,
rodeado de 3 rostros familiares que no había visto desde sus días de ranger. Doug Ghost Wilson, el francotirador de su antiguo escuadrón, limpiaba su rifle personalizado con precisión practicada. Carlos Doug Rodríguez, su médico de combate, estudiaba mapas satelitales del área circundante, mientras Marcus Tam Thompson trabajaba en modificar equipo de vigilancia. Como en los viejos tiempos, jefe, sonrió Ghost, su rostro curtido arrugándose. Aunque debo decir que tu nueva área de operaciones es un poco más pintoresca que el Inducus. Terminó de ensamblar su rifle, los movimientos automáticos tras años de práctica. Tu llamada nos hizo venir corriendo a todos. Los Rangers no olvidan a los suyos. Sara observaba desde la puerta, fascinada por estos hombres que habían compartido la vida wartime de su padre. Se movían diferente a los veteranos regulares. Había una alerta fluida en sus movimientos, una constante conciencia de su entorno que le recordaba a su padre. Encontré algo interesante, anunció Doc, señalando la pantalla de su laptop. Los periódicos locales están publicando una historia sobre actividades sospechosas en granjas de investigación en la región. No se mencionan nombres, pero las implicaciones son bastante claras. Levantó la vista hacia Mike. Están cambiando de táctica, hermano. Mike asintió sombríamente. Están intentando atacar nuestra legitimidad. Guerra psicológica clásica. Destruir la estructura de soporte del objetivo antes de ir por el golpe final. Extendió una serie de informes sobre la mesa. Ya tuvimos 2 inspecciones sorpresa del Departamento de Agricultura esta semana. Alguien ha estado haciendo ruido. Tank levantó la vista de su trabajo. Tu viejo amigo Martínez nos pasó algo de inteligencia. El cártel trajo a un especialista, Víctor Reyes. Es conocido por operaciones complejas, destruyendo objetivos desde adentro hacia afuera. Hace que los problemas desaparezcan sin dejar huellas obvias del cártel. Van a intentar incriminarnos, dijo Sara de repente, haciendo las conexiones. Hacer que parezca que somos los criminales. Su voz era firme, pero Mike podía ver la preocupación en sus ojos. Era joven, pero entendía cuán devastadoras podían ser tales acusaciones para su proyecto de investigación, sus perspectivas universitarias, su futuro entero. Que lo intenten, dijo Ghost, su voz dura. No sobrevivimos 3 giras solo para dejar que una máquina de propaganda del cártel nos derribe. Además, sonrió maliciosamente, trajimos algo de seguro. Hizo un gesto hacia varias cajas de equipo especializado que habían traído consigo. Mike examinó el equipo, dispositivos de vigilancia de punta, herramientas de contrainteligencia y sistemas de comunicación que no estaban disponibles para civiles. Su viejo equipo había pedido favores, accediendo a redes de ex personal de operaciones especiales que entendían lo que significaba pelear contra un enemigo que jugaba con reglas diferentes. Primera prioridad es la documentación, decidió Mike, cayendo naturalmente de nuevo en su rol como líder del escuadrón. Cada inspección, cada acusación, cada pieza de evidencia que intenten plantar, lo grabamos todo. Los contactos en la DEA aún están activos, asintió Doc. Listos para recibir lo que sea que enviemos. Él entiende que está pasando realmente aquí. Y tengo un amigo en la Junta Agrícola Estatal que puede verificar la legitimidad de tus datos de investigación. Bien, dijo Tank. Quiero que nuestros sistemas de seguridad se actualicen. Monitoreo de espectro completo, audio, vídeo, térmico. Si intentan plantar algo en mi propiedad, lo quiero grabado desde múltiples ángulos. Mike se giró hacia Ghost. Y necesito vigilancia. Estarán buscando patrones, intentando pillarnos desprevenidos. Ya estoy en eso, jefe. Ghost dio una palmada a su rifle. Tengo algunas posiciones de escondite geniales seleccionadas.
Cualquiera que intente acercarse por esos campos de noche se llevará una sorpresa. Su sonrisa se volvió depredadora. Rondas no letales, por supuesto. No querría causar un incidente internacional. Sara había estado tomando notas, su ojo de fotógrafa viendo posibilidades. Puedo ayudar con la documentación. Mi equipo de cámara es bueno, y sé cómo ser discreta. Además, tengo conexiones en la escuela. Escucharé si algún rumor empieza a circular. Mike sintió una oleada de orgullo mezclada con preocupación. Su hija no debería tener que lidiar con este tipo de guerra psicológica, pero lo estaba manejando con una fuerza notable, justo como lo habría hecho su madre. Una cosa más, añadió Tam, su voz seria. Necesitamos considerar opciones ofensivas de contraataque. No podemos solo jugar a la defensiva para siempre. Tengo algunas ideas sobre rastrear su flujo de información, tal vez alimentarles desinformación propia. Mike consideró esto. Había aprendido en Afganistán que a veces la mejor defensa era una ofensiva cuidadosamente planeada. De acuerdo, pero lo hacemos de manera inteligente. Todo documentado, todo legal. Los venceremos en su propio juego, pero lo haremos limpio. El equipo pasó las siguientes horas planeando, cayendo de nuevo en el ritmo cómodo de la preparación operativa. Habían enfrentado peores probabilidades en Afganistán, sobrevivido situaciones que habrían quebrado a unidades menores. El cártel podría tener dinero e influencia, pero estaban a punto de aprender que los Rangers operaban en un nivel completamente diferente. Mientras el sol subía más alto, Mike observaba a su viejo equipo trabajar. Habían dejado todo para venir a ayudarlo, Tam dejando su negocio de consultoría de seguridad, Doc tomando licencia de su práctica médica, Vos posponiendo sus contratos de entrenamiento. Esto era lo que los Rangers querían decir cuando hablaban de hermandad. No se trataba solo de pelear juntos, sino de estar juntos sin importar qué. El cártel pensó que podían destruirlo a través de manipulaciones sutiles y asesinatos de carácter. Estaban a punto de descubrir que algunos lazos no podían romperse con rumores e insinuaciones. Y cuando los Rangers iban a la guerra, incluso una guerra en las sombras, peleaban para ganar. La campaña de desinformación del cártel comenzó sutilmente al principio. Eran solo susurros en la ciudad, preguntas sobre la naturaleza de la investigación de Anderson, especulaciones sobre sus frecuentes actividades nocturnas. Pero en pocos días, la presión comenzó a aumentar. Los proveedores locales empezaron a retrasar entregas, citando preocupaciones regulatorias. La Junta Agrícola programó otra inspección sorpresa, la tercera en 2 semanas. Ghost observaba a través de su mira mientras otro vehículo gubernamental se dirigía por el camino de acceso a la granja. Departamento de Salud del Condado esta vez. Reportó por la radio encriptada. 2 inspectores que parecen nerviosos. Alguien les ha estado presionando. Mike recibió a los inspectores en la puerta, con Sara a su lado con su cámara lista. Habían aprendido a documentar todo ahora, creando un registro impecable de cada interacción. Los sistemas de seguridad mejorados de Tam grababan desde múltiples ángulos mientras los inspectores examinaban meticulosamente su suministro de agua y muestras de suelo. Su cooperación es apreciada, señor Anderson, dijo el inspector principal, su incomodidad evidente. Hemos recibido preocupaciones sobre posible contaminación. Múltiples informes, en realidad. No encontraba los ojos de Mike mientras recolectaba muestras, sus manos temblando ligeramente. Estoy seguro de que sí, respondió Mike con calma, notando cómo el hombre se estremecía ante su tono. Igual que la Junta Agrícola, la FDA y la Agencia de Protección Ambiental. Interesante sincronización, ¿no crees? Sara tomaba fotos mientras el inspector embolsaba sus muestras,
capturando cada detalle del procedimiento. De vuelta en el centro de mando que habían establecido en el granero, Doc estaba monitoreando comunicaciones. «Están coordinados», reportó, mostrando a Mickey mensajes de texto interceptados. «Cada inspección se reporta a un número central. Están construyendo un rastro de papel, jefe». «Que lo hagan», dijo Mickey, estudiando las transmisiones de vigilancia. «Cada informe falso, cada pieza de evidencia plantada, todo cuenta una historia que no pretendían». Se giró hacia Tank, quien estaba analizando patrones de datos en múltiples pantallas. «¿Qué encontró tu algoritmo?» Tank sonrió, abriendo un diagrama complejo. «Rastro de dinero. Todas estas inspecciones están siendo impulsadas por empresas fantasma vinculadas a negocios legítimos, pero sigue el patrón». Sus dedos volaron por el teclado, revelando conexiones. Todo lleva de vuelta a compañías conocidas por tener lazos con el cártel. «La documentación de Sarah también está ayudando», añadió Doc. Sus fotos captaron a uno de los inspectores de la FDA recibiendo una llamada desde un número que rastrearon hasta la organización de Reyes. Evidencia limpia y profesional que muestra coordinación sin parecer paranoicos. Mickey asintió con aprobación. Estaban contraatacando exactamente como había planeado, metódicamente, legalmente, lo más importante, de manera verificable. Cada pieza de evidencia que recolectaban estaba siendo cuidadosamente catalogada y enviada a través de canales seguros a contactos de confianza en varias agencias. «Tenemos movimiento», crujió la voz de Ghost por la radio. 2 SV acercándose desde el camino de acceso sur. Una furgoneta de noticias local los sigue. Parece montado. A través de su mira, podía ver a Diego Salazar en el vehículo líder, su rostro cicatrizado visible por el parabrisas. «Justo a tiempo», murmuró Mickey. El cártel estaba escalando, pasando del acoso burocrático a la presión mediática. «Sara, ¿estás lista?» Su hija asintió, su cámara preparada para documentar cualquier espectáculo que tuvieran planeado. La furgoneta de noticias llegó primero. Un reportero y un camarógrafo saltando con urgencia practicada. Apenas habían armado su equipo cuando los vehículos de Salazar llegaron, desembarcando un grupo de hombres con aspecto oficial en trajes, llevando carpetas de documentos. «Señor Anderson», llamó el reportero, corriendo hacia adelante con su micrófono. «Hemos recibido informes sobre vertidos químicos ilegales en su propiedad. ¿Algún comentario sobre estos documentos que muestran órdenes de suministro irregulares y transacciones financieras sospechosas?» Mickey permaneció tranquilo mientras Sara grababa todo desde múltiples ángulos. «Estaría encantado de abordar cualquier preocupación legítima», respondió, su voz firme. «Igual que hice con la Agencia de Protección Ambiental ayer y la Junta Agrícola la semana pasada. Estoy seguro de que tienes copias de sus informes que nos exculpan de cualquier irregularidad». La reportera titubeó ligeramente. Claramente no esperaba que estuviera tan preparado. Diego dio un paso adelante, produciendo más papeles. «Estos registros muestran patrones inusuales de compras de químicos consistentes con la producción ilegal de drogas. Como ciudadanos preocupados, nosotros...» «¿Quieres decir como un conocido ejecutor del cártel?» La voz de Ghost retumbó desde altavoces ocultos que Tank había instalado alrededor de la propiedad. «Diego Salazar, buscado en 3 estados por extorsión y crimen organizado. Ese ciudadano preocupado». Los ojos de la reportera se abrieron cuando Sara le entregó tranquilamente una carpeta que contenía el expediente criminal de Diego, completo con documentación del FBI. El camarógrafo, sintiendo que se desarrollaba una historia diferente, giró su lente hacia Salazar, quien estaba perdiendo rápidamente la compostura.
Sus televidentes también podrían estar interesados en esto, añadió Mike, presentando su propia documentación. Registros que muestran cómo cada queja contra nosotros se remonta a empresas fantasma vinculadas a operaciones del cártel, incluyendo, curiosamente, la compañía que posee al mayor anunciante de su estación de noticias. La máscara profesional de la reportera se quebró al darse cuenta de que había sido engañada, no por Anderson, sino por sus propias fuentes. Esta no era la historia de un granjero corrupto. Era la historia de la manipulación del cártel sobre los medios locales y las agencias reguladoras. Diego retrocedió a su vehículo, su emboscada mediática planeada completamente descarrilada mientras la furgoneta de noticias recogía apresuradamente su equipo. Mike podía escuchar a Ghost riendo por la radio. Igual que en Kandahar, jefe. Deja que el enemigo piense que te tiene acorralado. Luego tiende la trampa. Pero Mike no estaba celebrando todavía. Esto era solo una escaramuza en una guerra más larga. El cártel adaptaría, intentaría nuevas tácticas, encontraría diferentes puntos de presión. Pero eso estaba bien. La adaptación era lo que los Rangers hacían mejor, y con cada intento fallido, estaban recolectando más evidencia, construyendo un caso más fuerte contra toda la operación del cártel. Dentro de su lujosa finca en Nogales, Alejandro Veracruz observaba el informe de noticias con creciente furia. La estación local había emitido una historia muy diferente a la planeada. En lugar de exponer las supuestas actividades criminales de Anderson, habían publicado una pieza investigativa sobre la posible interferencia del cártel con negocios locales y agencias reguladoras. Su teléfono no había dejado de sonar desde la transmisión. «Esto es inaceptable», gruñó a Víctor Reyes, quien estaba calmadamente junto a la ventana. «Anderson no solo se está defendiendo, está volviendo nuestras propias tácticas contra nosotros. 3 de nuestras empresas fantasma ya están bajo investigación federal por la evidencia de él». Arrojó su vaso vacío contra la pared, el cristal haciéndose añicos. Reyes permaneció imperturbable, sus ojos fríos calculando. «Anderson nos engañó», admitió, su voz tensa con furia contenida. «El servidor universitario fue una trampa. Cada movimiento que hicieron nuestros hackers fue rastreado, grabado y entregado al FBI en bandeja de plata». Colocó una tableta en el escritorio de Veracruz, mostrando la extensión de sus pérdidas. «Hemos perdido contacto con 12 operaciones de distribución importantes. Todos están oscureciendo, intentando evitar la investigación federal». Veracruz no se había movido ni hablado desde que recibió las noticias. Su silencio era más aterrador que cualquier arrebato. Finalmente, se giró desde la ventana, sus ojos fríos. «Me dijiste que eras solo un granjero con entrenamiento militar. Dijiste que sus amigos Rangers estarían vigilando amenazas físicas, no digitales. En cambio, está 3 pasos adelante de nosotros, convirtiendo nuestras propias operaciones contra nosotros». «Tiene ayuda», insistió Reyes. «Agencias federales, fuerzas del orden locales, sus viejas conexiones militares. Todos están trabajando juntos». «Esto va más allá de las excusas», explotó Veracruz, barriendo todo de su escritorio en un gesto violento. «Mientras tú juegas tus juegos sutiles, Anderson desmantela nuestra operación pieza por pieza. Nuestros proveedores están nerviosos, nuestras redes de distribución están comprometidas, y nuestros asociados al otro lado de la frontera están cuestionando nuestra competencia». Diego Salazar, que había estado escuchando en silencio en la esquina, dio un paso adelante. «Entonces golpeémoslo directamente. No más planes ingeniosos, no más ataques sutiles. Tenemos la mano de obra, las armas». «Y terminar como tu último equipo de asalto», cortó Reyes bruscamente.
La granja de Anderson es una fortaleza ahora. Su unidad de Rangers la ha convertido en una posición defensiva que haría parecer a los cárteles como milicias amateurs. Un ataque directo sería suicida. Veracruz paseaba por la sala, su mente acelerada. Todo lo que habían intentado había salido mal. Intimidación, presión burocrática, manipulación mediática, ataques cibernéticos. Cada fracaso les había costado más que solo recursos. Había dañado su reputación, su autoridad en el mundo del cártel. Tal debilidad no podía quedar sin respuesta. ¿Qué hay de sus socios de investigación?, sugirió Diego. Las otras granjas en el programa podrían estar menos protegidas. No, dijo Veracruz de repente, su voz fría. Anderson espera que busquemos objetivos más fáciles. Probablemente ya los ha advertido, ayudado a preparar defensas. Se giró hacia Reyes. Dijiste que su hija visita la universidad regularmente. Tal vez. Tocarla y traerás el infierno mismo, advirtió Reyes. No solo de Anderson y sus Rangers, sino de cada agencia federal a la que han estado alimentando información. Estaríamos declarando guerra a todo el aparato de aplicación de la ley de Estados Unidos. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones de su situación se asentaban. Anderson no solo había defendido su granja, había desmantelado sistemáticamente su capacidad para operar efectivamente en la región. Cada ataque fallido había expuesto más de su red, dado a las autoridades más evidencia con la que trabajar. Podría haber otra manera, dijo Reyes lentamente, formándose una idea. La fuerza de Anderson es su preparación, su capacidad para anticipar nuestros movimientos. Pero, ¿y si pudiéramos forzarlo a reaccionar ante algo completamente inesperado? Sacó un mapa en su tableta, señalando varias ubicaciones. Estos son todos negocios legítimos que controlamos a través de empresas fantasma. ¿Y si los vendiéramos todos a la vez? Veracruz frunció el ceño. ¿Cómo ayuda eso? ¿Por qué?, explicó Reyes, su sonrisa fría regresando. Cuando múltiples negocios cambian de manos de repente, los valores de las propiedades cambian, las tierras agrícolas se rezonifican, los derechos de agua se redistribuyen. Su dedo trazó un camino alrededor de la granja de Anderson. Puede que no podamos tocarlo directamente, pero podemos cambiar todo el paisaje a su alrededor, literalmente. La comprensión amaneció en el rostro de Diego. Cortar su suministro de agua, rezonificar caminos de acceso, rodearlo con desarrollos industriales. Hacer imposible que continúe su investigación sin siquiera ponerle un dedo encima. Exactamente, asintió Reyes. Anderson puede pelear contra amenazas directas, pero, ¿cómo pelea contra transacciones comerciales legítimas? ¿Cómo se defiende contra leyes de propiedad y regulaciones de zonificación? Su entrenamiento militar es inútil contra las fuerzas del mercado. Veracruz consideró el plan, su furia enfriándose en una malicia calculada. ¿Cuánto tiempo para implementar? Unas semanas para organizar las transferencias de propiedad, respondió Reyes. Todo tiene que parecer legítimo, resistir el escrutinio. Pero una vez que comience. Sonrió. Será como ver una soga apretarse. Cada cambio en las ordenanzas locales, cada cambio en el uso de la propiedad, añadirá otra restricción hasta que su granja se vuelva imposible de operar. Hazlo, ordenó Veracruz, pero en silencio, sin conexión con nosotros, sin patrón que él pueda detectar. Quiero que Anderson despierte una mañana y se dé cuenta de que, mientras vigilaba ataques, todo su mundo cambió a su alrededor. Mientras Reyes salía para poner el plan en marcha, Veracruz miraba la imagen satelital de la granja de Anderson. El ex Ranger había demostrado ser un oponente formidable, convirtiendo cada enfrentamiento directo en una victoria.
Pero ahora cambiarían las reglas del juego completamente. A veces, los ataques más mortales no eran los que podías ver venir. Mickey estaba en su centro de mando, estudiando las últimas imágenes satelitales con creciente preocupación. Durante las últimas 3 semanas, el paisaje alrededor de su granja había comenzado a cambiar de maneras sutiles pero significativas. Propiedades cambiando de manos, solicitudes de zonificación presentadas, derechos de agua transferidos silenciosamente. A un ojo no entrenado podría parecer actividad comercial normal, pero Mickey reconocía un cerco táctico cuando lo veía. «Nos están encerrando», explicó a su equipo, señalando el mapa. Cada transacción de propiedad, cada cambio de zonificación, está diseñado para aislarnos. Tank, ¿qué encontraste sobre esos nuevos propietarios de propiedades? Tank abrió una serie de documentos en sus pantallas. Empresas fantasma, todas ellas. Nombres diferentes, estructuras corporativas distintas, pero si sigues el dinero. Sus dedos volaron por el teclado, revelando diagramas financieros complejos. Todo lleva de vuelta a bancos controlados por el cártel en México. Inteligentes bastardos, murmuró Ghost desde su posición junto a la ventana. No pueden atacarnos directamente, así que están cambiando el campo de batalla mismo. Guerra psicológica clásica combinada con presión económica. Sara, que había estado analizando documentos de derechos de agua, habló. Papá, mira esto. 3 propiedades aguas arriba han solicitado cambios en su uso del agua. Si estos se aprueban. No necesitaba terminar la oración. Todos entendían lo que significaba para su investigación de cultivos resistentes a la sequía. Están intentando estrangularnos lentamente, observó Doc, su entrenamiento médico dándole una perspectiva única sobre la estrategia. Cortar recursos, restringir movimiento, aumentar la presión gradualmente hasta que el objetivo no pueda funcionar. Como una pitón constrictiendo a su presa. Mickey asintió sombríamente. Pero cometieron un error crucial. Piensan que no lo veremos venir hasta que sea demasiado tarde. Se giró hacia Tank. ¿Cómo está ese programa? El que rastrea registros de propiedad y solicitudes de zonificación. Tank sonrió, abriendo una nueva pantalla. Listo para funcionar. Cualquier cambio en la propiedad, cualquier solicitud de rezonificación dentro de 50 millas de nosotros, lo sabremos instantáneamente. Tecleó algunos comandos. Lo tengo configurado para cruzar referencias automáticamente contra patrones financieros conocidos del cártel. Bien, dijo Ghost. ¿Qué hay de nuestros amigos en la oficina del tasador del condado? Están a bordo, confirmó Ghost. Cualquier transacción de propiedad sospechosa recibe un escrutinio extra, tácticas de demora, revisiones de papeleo, estudios de impacto ambiental. Todo según el libro, pero muy minucioso. Su sonrisa era depredadora. Mickey se giró hacia Sara. ¿Y tu parte? Su hija levantó una carpeta gruesa. El Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad está muy interesado en nuestros datos de conservación del agua. Están preparando un informe sobre el impacto regional de los cambios en los derechos de agua. Tomará meses completarlo, durante los cuales no se pueden aprobar modificaciones importantes en el uso del agua. Perfecto, dijo Mickey, poniéndose de pie y moviéndose al gran mapa en la pared. El cártel piensa que están siendo sutiles, que no nos daremos cuenta de lo que pasa hasta que estemos completamente rodeados. En cambio, vamos a usar su propia estrategia contra ellos. Comenzó a marcar posiciones en el mapa. Cada propiedad que compren a través de empresas fantasma se convierte en una debilidad potencial. El programa de Tank las identificará, los contactos de Ghost las atarán en cinta regulatoria,
y las conexiones universitarias de Sara proporcionarán respaldo científico para mantener los patrones actuales de uso de la Tierra. ¿Y Reyes?, preguntó Doc. Es lo suficientemente inteligente para darse cuenta de que estamos contrarrestando sus movimientos. Aquí es donde entra el FBI, respondió Mickey. El equipo de la agente Chen ha estado construyendo un caso rico contra su red financiera. Cada transacción de propiedad, cada empresa fantasma que crean intentando aislarnos, solo le da a los federales más evidencia con la que trabajar. Sara estudió el mapa pensativamente. Entonces no solo nos estamos defendiendo más. Estamos convirtiendo su estrategia de cerco en una trampa. Exactamente, dijo Mickey con orgullo. Piensan que son sutiles, pero cada movimiento que hacen expone más de su operación al escrutinio federal. Cuanto más fuerte intenten apretarnos, más vulnerables se vuelven. La computadora de Tang de repente emitió un pitido con una alerta. Nueva transacción de propiedad recién presentada.